En los desolados parajes de los picos de Europa, donde el invierno no perdona ni a las piedras, la noche había caído como un manto fúnebre sobre la montaña. El viento gallego aullaba con la furia de 1000 demonios, levantando una cortina de nieve que cegaba cualquier esperanza de vida. En medio de ese infierno blanco, un bulto dorado apenas se distinguía de la nieve acumulada. Era Nieve, una Golden Retriever que alguna vez conoció el calor de un hogar, pero que ahora yacía convertida en una estatua de hielo, abandonada a su suerte por unos monstruos sin corazón que la dejaron atrás como si fuera basura inservible. El frío ya no era solo una sensación externa. Se había convertido en cuchillos afilados que penetraban sus músculos y llegaban hasta la médula de sus huesos. Nieve intentaba acurrucarse, buscando inútilmente retener el poco calor que le quedaba, pero sus patas ya no respondían. Estaban rígidas, pesadas como el plomo, y su hermoso pelaje dorado se había transformado en una carapaza de hielo macizo que crujía con cada respiración agónica. Sus pulmones ardían con cada bocanada de aire gélido, y su mente, nublada por la hipotermia, empezaba a ceder ante el dulce y mortal sueño blanco. Hacía apenas unas horas, Nieve corría detrás del coche de sus dueños, ladrando con desesperación, creyendo que se trataba de un error, que volverían a por ella. Pero las luces rojas se alejaron en la tormenta, dejándola sola en la inmensidad de la nada. Ahora, la traición dolía más que el frío. Sus ojos color miel, que antes brillaban con lealtad infinita, ahora estaban vidriosos y semiabiertos, mirando hacia la oscuridad infinita. En su inocencia, Nieve no entendía por qué el amor que ella había dado incondicionalmente había sido pagado con una sentencia de muerte tan cruel y dolorosa. La tormenta arreciaba con violencia, sepultando poco a poco su cuerpo bajo capas de nieve fresca. El dolor físico era insoportable, pero el silencio de la soledad era ensordecedor. Nieve sentía que su corazón, ese motor incansable de alegría, latía cada vez más lento, como un reloj quedándose sin cuerda. «Por favor, alguien, no quiero morir sola», parecía gritar su alma en silencio, pero solo el viento respondía con sus burlas heladas. Estaba a punto de rendirse, de cerrar los ojos para siempre, sin saber que el destino le tenía reservada una última carta, aunque la muerte ya le respiraba en el hocico. A unos cientos de metros de allí, en una humilde cabana de piedra que resistía el embate del tiempo, vivía don Antonio, un pastor de 70 años, con manos curtidas por el trabajo duro y un rostro marcado por la soledad de haber perdido a su esposa años atrás. Antonio estaba reforzando la vieja puerta de su establo, luchando contra las ráfagas que amenazaban con arrancar las bisagras. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado al silencio de las cumbres, pero esa noche, algo en el aullido del viento le erizó la piel. No era el sonido habitual de la tormenta, era algo más agudo, más triste, un lamento que parecía venir del más allá. Antonio detuvo su martillo y aguzó el oído, intentando filtrar el ruido de la tempestad. Su corazón, endurecido por la vida pero noble por naturaleza, dio un vuelco. ¿Será mi imaginación? ¿O hay un alma en pena ahí fuera?, murmuró para sí mismo, sintiendo una inquietud que le oprimía el pecho. Podría haber ignorado el sonido, podría haberse refugiado junto al fuego de su chimenea, pero la compasión es un fuego que nunca se apaga en 1900. Los hombres buenos. Agarró su vieja linterna de aceite, se caló el sombrero y decidió salir al infierno blanco, guiado únicamente por una intuición divina. Caminó con dificultad, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve virgen, mientras la luz de su linterna apenas lograba perforar la oscuridad. El viento intentaba derribarlo, empujándolo hacia atrás, como si la montaña no quisiera que encontrara lo que estaba buscando. «Señor, guíame», gritó Antonio contra el vendaval, y entonces, tras luchar contra los elementos durante lo que parecieron horas, el haz de luz amarilla de su linterna iluminó algo que no pertenecía al paisaje. Un montículo dorado que temblaba imperceptiblemente junto a un viejo portón de metal oxidado. El anciano se acercó corriendo, tropezando con las rocas ocultas, y lo que vio le partió el alma en 1000 pedazos. Allí estaba ella, Nieve, prácticamente fusionada con el suelo. Cuando la luz la golpeó,
La perra hizo un esfuerzo sobrehumano para levantar levemente la cabeza. Sus miradas se cruzaron en un instante de conexión pura y devastadora. En ese preciso momento, una lágrima solitaria brotó del ojo de Nieve y se congeló instantáneamente sobre su mejilla helada. No fue un ladrido ni un gemido. Fue esa lágrima cristalizada el grito de auxilio más potente que Antonio había presenciado en toda su vida. Dios mío, qué dolor tan grande. Ver a un ángel tan noble en este estado rompe el corazón de cualquiera. Si tú también crees que abandonar a un animal es un crimen imperdonable, suscríbete ahora mismo al canal y comenta amén para pedirle a Dios que le dé fuerzas a este angelito. Tu energía positiva puede ser la diferencia entre la vida y la muerte esta noche. Antonio se arrodilló en la nieve, ignorando el frío que empapaba sus pantalones, y se quitó los guantes para acariciar la cabeza del animal. Tranquila, pequeña. Ya estoy aquí. Ya no estás sola, le susurró con voz quebrada. Intentó levantarla suavemente, pensando en llevarla corriendo a la cabaña, pero Nieve soltó un alarido de dolor que fue más agudo que el viento. El pastor se detuvo en seco, horrorizado al darse cuenta de la terrible realidad. El pelaje mojado de su vientre y sus patas se había congelado contra los barrotes de hierro del portón. Estaba atrapada, soldada al metal por el hielo. La situación era crítica y desesperada. Si Antonio tiraba de ella, le arrancaría la piel viva, causándole heridas mortales y un sufrimiento inimaginable. Pero si la dejaba allí, mientras iba a buscar herramientas o agua caliente, la hipotermia terminaría de matar su corazón debilitado en cuestión de minutos. La ira invadió al pastor al pensar en quién pudo haber dejado a este ser de luz atado o abandonado en tal situación. ¿Qué clase de monstruo sin alma es capaz de condenar a una criatura inocente a una muerte tan lenta y tortuosa? La indignación le hervía en la sangre, pero no había tiempo para el odio, solo para la acción. Nieve lo miraba con esos ojos suplicantes, ya sin fuerzas para mantener los párpados abiertos. Su respiración se volvía cada vez más superficial, pequeños vapores blancos que apenas salían de su hocico. La vida se le escapaba a chorros invisibles. Antonio sabía que estaba ante una carrera contra la muerte misma. Estaba solo, en medio de la nada, sin agua caliente a mano y con sus propios dedos empezando a entumecerse por el frío polar. Pero él no sabía que estaba a punto de realizar el acto de amor más grande de su vida, aunque eso le costara su propia salud. El verdadero milagro estaba por comenzar, pero el peligro era inminente. Antonio comprendió al instante que la fuerza bruta no serviría de nada. Si tiraba de ella, la destrozaría. Necesitaba calor, y lo necesitaba ya, pero estaba atrapado en una nevera gigante sin electricidad ni agua caliente. Miró sus propias manos, temblorosas por la edad y el frío, y supo que tenía que tomar una decisión radical. Sin pensarlo dos veces, el anciano pastor se desabrochó su grueso poncho de lana, su única barrera contra la muerte blanca. El viento helado le golpeó el pecho como un latigazo, robándole el aliento, pero no le importó. Con movimientos rápidos y torpes, cubrió el cuerpo tembloroso de Nieve con su prenda, creando un pequeño refugio de calor en medio de la tempestad. «Aguanta, mi niña, aguanta un poco más», murmuraba, mientras sus dientes castañeteaban sin control. Ahora, solo vestido con una camisa fina y un chaleco viejo, Antonio se enfrentaba al peor enemigo de la montaña, la hipotermia. Pero el amor por esa vida inocente le daba una fuerza sobrenatural, una energía que no venía de sus músculos, sino de su espíritu indomable. El pastor se agachó hasta quedar cara a cara con el hielo que aprisionaba las patas de la Golden. Acercó su boca al metal congelado y comenzó a echar su propio aliento caliente sobre el hierro. Era una lucha desigual, el calor de sus pulmones contra el frío eterno de los picos de Europa. Cada exhalación era una pequeña victoria, una gota de vida en un océano de muerte. Sus labios casi rozaban el metal hiriente, y el vapor de su boca envolvía la pata herida como una bendición invisible. Pero el hielo era grueso, una costra maldita que se negaba a ceder. Los minutos pasaban y parecían siglos. Nieve gemía bajito,
un sonido que desgarraba el alma de Antonio. El anciano sentía que sus propios dedos empezaban a perder sensibilidad. Se estaban poniendo azules y rígidos. El frío le entumecía las articulaciones, y por un momento, el terror lo invadió. ¿Y si no podía salvarla? ¿Y si ambos morían allí, convertidos en estatuas de hielo olvidadas por el mundo? La duda, fría como la nieve, intentó paralizarlo. De repente, Nieve dejó de temblar. Su cuerpo se relajó de una manera alarmante y su cabeza cayó pesadamente sobre la nieve. «No, no te duermas», gritó Antonio, sacudiéndola con desesperación. Parecía que la perrita había decidido rendirse, que el dolor era demasiado para su alma rota. Fue el momento de casi falla. Más aterrador. La luz en los ojos de Nieve parecía apagarse definitivamente. El silencio de la muerte rondaba, esperando su turno para llevarse a los dos. Antonio, con lágrimas de frustración congelándose en su barba, se negó a aceptar ese final. Empezó a frotar sus propias manos desnudas contra el hielo, usando la fricción de su piel para generar calor, sin importarle que se estuviera despellejando los nudillos. «No te vas a morir hoy, te lo juro por mi vida», repetía como un mantra sagrado. Dolor en sus manos era atroz, como si estuviera metiéndolas en fuego líquido, pero no se detuvo. Su sacrificio era total, estaba dando su propia sangre para calentar la de ella. Comenzó a recitar el Salmo 91 en voz alta, gritando contra el viento para que Dios lo escuchara. «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Su voz ronca resonaba con una fe inquebrantable, y entonces ocurrió. Un pequeño crujido, casi imperceptible, rompió la monotonía del aullido del viento. El bloque de hielo que sujetaba la pata delantera de Nieve se partió. Un pedazo cayó al suelo. Funcionaba. El calor humano estaba venciendo al frío de la naturaleza. Con renovada esperanza, Antonio siguió trabajando, liberando centímetro a centímetro el pelaje dorado del metal asesino. Sus manos sangraban un poco, pero ya no sentía dolor, solo una determinación feroz. Nieve, sintiendo que la presión en sus patas disminuía, abrió un ojo. Vio a ese anciano temblando de frío, soplando sobre sus heridas, y algo en su interior despertó. No era solo alivio físico, era la comprensión de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la amaba de verdad. Finalmente, tras una hora de agonía compartida, el último trozo de hielo se desprendió. Nieve estaba libre, pero el daño estaba hecho. Cuando intentó moverse, sus patas fallaron y colapsó de nuevo, soltando un gemido agudo. La piel estaba en carne viva, quemada por el frío extremo. No podía caminar. Estaba libre de la trampa, pero seguía presa de un cuerpo que ya no respondía. La batalla técnica se había ganado, pero la guerra por su vida apenas comenzaba. Antonio, agotado y al borde del desmayo, se dejó caer sentado en la nieve un segundo para recuperar el aliento. Fue entonces cuando Nieve hizo algo que lo cambiaría todo. Arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban, acercó su hocico a la mano herida del pastor y le dio un lametón suave, cálido y áspero a la vez. No era solo un gesto instintivo, era un gracias, silencioso, una rendición total. En ese contacto se selló un pacto eterno entre hombre y bestia. ¿Está tu corazón latiendo a 1000 por hora como el mío? Este hombre es un verdadero héroe. ¿Crees que lograrán sobrevivir a la noche? Tu like ayuda a salvar más vidas y a apoyar nuestra misión de rescate. Suscríbete para no perderte el desenlace. Ahora, vamos a ver si este ángel logra resistir hasta llegar a un lugar seguro. El pastor sintió que ese lametón le devolvía el calor al cuerpo. Se puso de pie, ignorando sus rodillas doloridas, y recogió a Nieve en sus brazos. Ella pesaba casi 30 kilos de peso muerto, pero para Antonio, en ese momento, era ligera como una pluma. La envolvió mejor con su poncho y la apretó contra su pecho, compartiendo los últimos rescoldos de su temperatura corporal. El camino de regreso a la cabaña fue un calvario. La nieve le llegaba hasta la cintura en algunos tramos. Cada paso era una tortura, cada ráfaga de viento una bofetada. Antonio tropezaba, caía de rodillas, pero siempre mantenía a Nieve en alto,
protegiéndola como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Ya casi llegamos, mi niña, ya verás el fuego», le prometía entre jadeos. Nieve apoyó la cabeza en el hombro del anciano y cerró los ojos, confiando ciegamente en él. Ya no sentía miedo, solo una extraña paz. Si tenía que morir esa noche, al menos no moriría sola ni abandonada en la cuneta. Moriría en los brazos de un ángel guardián que olía a lana vieja y a bondad infinita. Finalmente, la silueta de la cabaña apareció entre la ventisca. Antonio empujó la puerta con el hombro y entró tambaleándose en la oscuridad de su hogar. El cambio de temperatura fue un choque brutal. Dejó a Nieve suavemente sobre una manta de piel de oveja frente a la chimenea donde aún quedaban brasas encendidas. El anciano cayó de rodillas junto a ella, respirando con dificultad. Sus manos estaban moradas y apenas podía mover los dedos para avivar el fuego. Pero cuando las llamas comenzaron a subir, iluminando la habitación, el horror se hizo visible. A la luz del fuego, Antonio vio la verdadera magnitud de las heridas de Nieve y el color antinatural de sus encías. La perra estaba en shock profundo. No reaccionaba al calor. Sus ojos estaban fijos en un punto ciego y su respiración era un hilo casi invisible. Antonio se dio cuenta con terror de que el rescate físico no había sido suficiente. La muerte blanca ya había echado raíces dentro de ella. Necesitaba ayuda médica urgente, pero estaban aislados del mundo por la tormenta del siglo. La verdadera pesadilla acababa de empezar dentro de la seguridad de la cabaña. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba con fuerza, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El calor comenzaba a llenar la estancia, pero Nieve seguía inmóvil sobre la piel de oveja, fría como el mármol de una tumba. Antonio, con la desesperación grabada en el rostro, preparó rápidamente su humilde sopa de ajo, esperando que el aroma despertara los sentidos de la perra. Sin embargo, al acercar la cuchara a su hocico, Nieve no reaccionó. Sus mandíbulas estaban trabadas por el rigor del frío, y sus ojos, abiertos pero vacíos, parecían mirar hacia un lugar donde el dolor ya no existía. El pastor, convertido en enfermero improvisado, intentó abrirle la boca con suavidad para dejar caer unas gotas de caldo tibio en su garganta. Fue inútil. El líquido resbaló por la comisura de sus labios sin que ella pudiera tragar. El pánico se apoderó de Antonio. Sabía, por sus años cuidando rebaños, que cuando un animal deja de comer y beber, la muerte está tocando a la puerta. Puso su oreja sobre el pecho empapado de la Golden y lo que escuchó le heló la sangre más que la tormenta exterior. El corazón de Nieve latía con un ritmo errático, lento y débil, como un tambor roto a punto de silenciarse para siempre. «No te rindas ahora, valiente», gritó Antonio, frotando vigorosamente el pecho del animal para estimular la circulación. La hipotermia había dado paso al shock sistémico. Los órganos de Nieve estaban empezando a fallar uno por uno, apagándose como luces en una casa abandonada. Antonio se dio cuenta de que el calor del fuego no era suficiente. Necesitaba un milagro médico que sus manos de pastor no podían ofrecer. Corrió hacia su vieja radio de onda corta, intentando contactar con el servicio de rescate de montaña, pero solo obtuvo estática. La tormenta los había aislado del mundo, dejándolos solos en la batalla final. Sin más opciones, Antonio tomó una decisión desesperada. Se tumbó en el suelo junto a Nieve, abrazando su cuerpo inerte con el suyo propio, intentando transferirle cada gramo de su energía vital. Pasaron las horas en una vigilia agonizante. Cada vez que Nieve dejaba de respirar por unos segundos, el corazón del anciano se detenía con ella, hasta que un pequeño espasmo le indicaba que seguía luchando. Fue la noche más larga de sus vidas, una lucha silenciosa entre la voluntad de un hombre bueno y la crueldad implacable de la naturaleza. Al amanecer, la tormenta cesó tan repentinamente como había comenzado. Un sol pálido iluminó la nieve acumulada frente a la cabaña. Nieve seguía inconsciente, pero respiraba. Antonio no perdió ni un segundo. La envolvió en mantas, la cargó hasta su viejo Land Rover y arrancó el motor, rezando para que el vehículo no le fallara. El descenso por la montaña fue una carrera contra la muerte, derrapando en las curvas heladas, con el cuerpo de la perra rebotando suavemente en el asiento del copiloto.
Antonio conducía con lágrimas en los ojos, hablándole sin parar. «Aguanta, mi niña. Ya vamos con la doctora». Llegaron a la clínica veterinaria del pueblo justo cuando la doctora Elena abría las puertas. Al ver a Antonio entrar con el bulto inerte en brazos, la veterinaria comprendió la gravedad de la situación sin necesidad de palabras. «A la mesa, rápido», ordenó. Conectaron a Nieve a monitores que empezaron a pitar con una urgencia aterradora. La sala se llenó de actividad frenética, sueros calientes, inyecciones de adrenalina y mantas térmicas. Antonio se quedó en un rincón, retorciendo su sombrero entre las manos, sintiéndose pequeño e impotente ante la ciencia. La doctora Elena revisó a Nieve y su expresión se oscureció. «Antonio, esto es gravísimo», dijo con voz grave mientras escuchaba los pulmones del animal. La revelación fue devastadora. No era solo el frío. Las radiografías mostraron 3 costillas rotas y una antigua fractura en la pata trasera que había soldado mal. «Alguien le hizo esto antes de abandonarla», susurró la doctora con rabia contenida. «La golpearon y luego la dejaron para que la nieve ocultara el crimen». El horror de la crueldad humana golpeó a Antonio como un puñetazo en el estómago. Nieve no solo luchaba contra el clima, sino contra las secuelas de un maltrato brutal. El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido continuo y agudo. La línea verde se aplanó. «¡La perdemos!», gritó la asistente. El corazón de Nieve, agotado por el dolor y el frío, se había detenido. El tiempo pareció congelarse en la sala. Antonio sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No podía ser. Después de tanto esfuerzo, después de sobrevivir a la noche en la montaña, no podía irse así. La doctora Elena comenzó las maniobras de reanimación, comprimiendo el pecho de la Golden con fuerza rítmica. «Vamos, pequeña, vuelve», le instaba, mientras Antonio cerraba los ojos y rezaba con una fe que movía montañas. 1, 2, 3. Minutos de masaje cardíaco. Nada. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el sonido de la respiración agitada de la veterinaria. Antonio se acercó a la mesa, tomó la pata inerte de Nieve y susurró: «Te prometo que si vuelves, nunca nadie te volverá a hacer daño. Serás la reina de la montaña». Fue una promesa sagrada, un pacto de sangre. Y entonces, como si hubiera escuchado la voz de su salvador desde el otro lado del túnel, el monitor dio un pitido, luego otro, y otro más fuerte. En ritmo cardíaco volvió, débil pero constante. «¡Ha vuelto!», exclamó la doctora, secándose el sudor de la frente. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Nieve había regresado de entre los muertos. Su pecho comenzó a subir y bajar por sí mismo, y el color rosado empezó a volver muy lentamente a sus encías pálidas. Había sobrevivido al paro cardíaco, desafiando todas las probabilidades médicas. Era un milagro con 4 patas, una demostración de que el deseo de vivir puede ser más fuerte que cualquier trauma. Horas más tarde, ya estabilizada y con fluidos calientes recorriendo sus venas, Nieve comenzó a despertar del coma inducido por el frío. Sus párpados se agitaron. Antonio se inclinó sobre ella, conteniendo la respiración. Cuando esos ojos color miel se abrieron por completo, ya no había miedo ni dolor en ellos, solo una confusión brumosa. Reconoció el olor a lana y tabaco de pipa de Antonio. Con un esfuerzo titánico, levantó apenas la cabeza y soltó un pequeño gemido. Esta vez no de dolor, sino de reconocimiento. La doctora Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Es una luchadora, Antonio. Cualquier otro perro habría muerto anoche en esa montaña. Ella se aferró a la vida porque tú le diste una razón para hacerlo». Antonio acarició la cabeza de la perra, sintiendo el calor de su piel bajo sus dedos. Ya no era un bloque de hielo, era un ser vivo, caliente y pulsante. La crisis había pasado, pero el camino hacia la recuperación total sería largo. Sin embargo, lo peor había quedado atrás. La muerte había sido derrotada por un viejo pastor y su inquebrantable amor. Esa noche, Antonio no quiso irse a casa. Se quedó durmiendo en una silla incómoda junto a la jaula de recuperación de Nieve. Cada vez que ella se movía o suspiraba en sueños, él se despertaba para asegurarse de que seguía allí. La conexión entre ambos se había forjado en el fuego de la adversidad
y el hielo de la muerte. Nieve, la perra que fue tirada como basura, ahora era el tesoro más vigilado del mundo. La justicia divina había empezado a actuar, dándole una segunda oportunidad que nadie, salvo un ángel humano, creyó posible. Las semanas siguientes fueron una lenta escalada desde el abismo. Nieve regresó a la cabaña de piedra, pero esta vez no como una extraña moribunda, sino como una reina en recuperación. Antonio le cedió el mejor lugar frente a la chimenea y dedicó cada hora del día a curar sus heridas físicas y emocionales. Las costillas sanaban despacio, pero lo que más tardaba en cicatrizar era su alma. Al principio, Nieve se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, temiendo que la pesadilla volviera, pero la mano paciente de Antonio siempre estaba ahí para acariciarla hasta que el miedo se disolvía. Llegó el día del gran cambio, el día del baño. Antonio calentó agua en grandes ollas sobre el fuego y preparó una tina de madera en el patio, bajo un sol tímido de primavera. Con una suavidad infinita, sumergió a Nieve en el agua tibia y jabonosa. Al frotar su pelaje, el agua se tiñó de gris, llevándose la suciedad del abandono, el barro de la montaña y el olor a muerte que la había acompañado. Fue un bautismo de purificación. Nieve cerró los ojos, disfrutando por primera vez del placer de sentirse limpia y cuidada, entregándose por completo a las manos que la salvaron. Cuando Antonio la secó con toallas esponjosas y comenzó a cepillarla, ocurrió la magia. Debajo de aquella maraña de nudos y pelo opaco, emergió un manto de oro puro. El pelaje de Nieve brillaba ahora con una intensidad deslumbrante, suave como la seda. Antonio no pudo evitar soltar una lágrima de alegría al verla. Ya no parecía el animal roto que encontró en la nieve. Parecía un león dorado, majestuoso y digno. Nieve se sacudió, lanzando gotas de agua al aire como diamantes, y por primera vez, su cola se movió tímidamente de un lado a otro. La transformación no fue solo externa. Con el paso de los días, el apetito voraz de Nieve regresó. Antonio le preparaba guisos especiales de carne y arroz, viéndola devorar cada bocado con una gratitud que no necesitaba palabras. Sus costillas, antes visibles como un mapa de hambre, desaparecieron bajo una capa saludable de músculo y grasa. Sus ojos, antes vidriosos y tristes, se encendieron con una chispa de picardía. La vida había vuelto a habitar ese cuerpo, y con ella, las ganas de jugar que le habían robado. Una mañana, mientras Antonio reparaba una cerca, Nieve hizo algo que lo dejó paralizado. Ladró. No fue un ladrido de miedo, sino un ladrido alegre, profundo y sonoro, invitándolo a jugar. Encontró una vieja pelota de lana y se la llevó a los pies, moviendo la cola como un metrónomo frenético. El viejo pastor, que había olvidado cómo reír, soltó una carcajada que resonó en todo el valle. Allí, en medio del trabajo duro, hombre y perro jugaron como niños, celebrando la victoria de la vida sobre la soledad. 6 meses después, el invierno crudo de los picos de Europa era solo un recuerdo lejano. El verano había teñido las montañas de un verde esmeralda vibrante. Si alguien pasara por allí, vería una estampa digna del paraíso, una hermosa Golden Retriever corriendo libre entre las ovejas, con el pelaje ondeando al viento como una bandera de libertad. Nieve ya no caminaba con dolor, corría, saltaba y patrullaba su nuevo reino con orgullo. Se había convertido en la guardiana de la montaña y en la sombra inseparable de Antonio. Los que la abandonaron seguramente siguen, viviendo sus vidas vacías, sin saber que perdieron el tesoro más grande del mundo. El karma tiene sus formas de actuar, y su castigo es haberse perdido el amor incondicional de este ángel. Pero para Antonio, el destino fue justo. Él dio su único abrigo para salvarla del frío, y en recompensa, Dios le envió el sol más brillante para calentar sus últimos años. La soledad que habitaba la cabaña se había marchado para siempre, expulsada por 4 patas y un corazón de oro. En la escena final, vemos a don Antonio sentado en su banco de piedra favorito, mirando el atardecer que pinta el cielo de colores fuego. No está solo. Nieve descansa la cabeza en su regazo, suspirando con esa paz profunda que solo tienen los que saben que están a salvo. Antonio le acaricia las orejas y sonríe,
un gesto que ahora es habitual en su rostro. «Gracias por salvarme a mí, pequeña», le susurra. Ella lo mira y le lame la mano. No hace falta decir más. El amor ha triunfado. Esta historia nos demuestra que los milagros existen si tenemos el coraje de ser instrumentos de bondad. ¿Crees que las personas que abandonaron a Nieve merecen el perdón o deberían pagar por su crueldad? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Si este rescate te ha tocado el alma, deja un gran like para celebrar la nueva vida de Nieve. Y comenta amén para bendecir a don Antonio y a todos los ángeles que rescatan animales. Nos vemos en la próxima historia de esperanza.